noches, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 15 del mes de octubre del año 2025. Un miércoles, señores, con muchas informaciones y donde todos estamos a la espera de que un poquitito más tarde, a las 7:30 de la noche, se grite Play Ball en el país, el pasatiempo número uno de la República Dominicana. Pero a pesar de que hoy es el inicio oficial del torneo de béisbol de invierno, también tenemos cierta expectativa porque el cielo luce completamente nublado e incluso se habla de la incidencia de una posible vaguada que pudiera estar afectando al distrito y otras partes del país. Pero ¿quién somos nosotros para hablar de las condiciones del tiempo? Si tenemos en línea a un erudito de la materia desde el Indomés, a Christopher Florian. Adelante, Christopher. Buenas tardes. Hermanos por allá, un abrazo a todos en cabina. Sí se observa un cielo mayormente nublado en el territorio dominicano, específicamente aquí en Santo Domingo, y no es para preocuparse en cuanto al inicio de la pelota invernal, ya que estas lluvias estimamos que no sean de larga duración. Específicamente esperamos las lluvias a partir de las 8 de la noche. Estas serán de maneras pasajeras y esperemos no entorpezcan el inicio de esta pelota invernal, pero sí en otras localidades esperamos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que de hecho tenemos alertas meteorológicas vigentes debido a estas fuertes lluvias que están pronosticadas durante esta tarde y también en horas de la noche. En localidades donde se esperan estas precipitaciones son en Puerto Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez, Samaná, localidades de La Vega, Monseñor Noel por igual, y en otras provincias en el suroeste del país se esperan igualmente estas precipitaciones, donde en Independencia, Bauruco, Elías Piña y San Juan. Estas son las localidades que recibirán más precipitaciones durante esta tarde y horas de la noche. Repito, para el Gran Santo Domingo, recuerden llevar su paraguas porque caerá su ligera lluvia en horas de la noche y mientras esté viendo el juego es probable de que se moje y esperemos estas lluvias no cancelen el partido de hoy. Hasta aquí las informaciones del tiempo y para mí es un placer asistirles desde el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología. Se despide con ustedes Christopher Florian. Gracias, Christopher, por ese informe tan detallado. Yo sé que eso lleva mucha tranquilidad a la gente que quiere darse cita hoy en el Estadio Quisqueya a ver ese juego, el primer encuentro entre los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, y el conjunto de los Tigres del Licey. Bien, señores, miren, nosotros hemos dicho aquí de manera constante, ha sido nuestro criterio, de que el tema de las drogas debe sacarse del escenario político. Y yo digo esto, señores, concatenándolo con el tema de los combustibles. Anteriormente, cuando aquí se producía alza en los precios de los combustibles, se generaban huelgas, se generaban protestas. En ocasiones hubo muchos muertos, muchos conflictos se dieron. ¿Y qué resulta? Que los partidos políticos, cada vez que aumentaba el precio de los hidrocarburos, criticaban al gobierno de turno. Pero ellos hicieron un voto de conciencia. ¿Y qué hicieron esos partidos políticos? Dijeron, miren, vamos a sacar del escenario político
el tema de los combustibles, porque nosotros no somos productores de petróleo. Y al no ser productores de petróleo, siempre va a haber alza en los precios de los combustibles que nosotros no podemos parar, y probablemente ustedes que están en la oposición hoy, mañana le toca el gobierno y va a ser la misma temática. Y ellos se pusieron de acuerdo y se creó por consenso una ley de hidrocarburos que le ha traído mucha paz a la República Dominicana. Desde hace poco tiempo atrás, nosotros veíamos que otro tema que también generaba cierta diferencia entre los actores políticos del sistema era el tema migratorio. E incluso el presidente Luis Abinader ha tenido con relación a ese tema una actitud más frontal que la que han asumido otros gobernantes del país. Y el presidente Abinader se propuso, mediante estrategia, sacar por lo menos 10,000 nacionales haitianos del territorio nacional todos los meses. Y eso, lógicamente, le generó al presidente, pudiéramos decir, mucha popularidad, porque la verdad es que el pueblo dominicano entiende que aquí hay una sobrepoblación de nacionales haitianos que de manera ilegal pululan por las calles dominicanas. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros vimos que frente a esa política de imposición que vienen de otros países hacia el gobernante dominicano y hacia el país, este llamó a los principales líderes políticos para que se reunieran y buscar un consenso para ver de qué manera se va a paliar la crisis migratoria en el país. Y los principales líderes políticos se reunieron y llegaron a un consenso, y nosotros entendemos que ya ese tema migratorio está saliendo del escenario político. ¿Por qué yo digo que está saliendo? Porque independientemente de la postura frontal que ha tenido el presidente Luis Abinader, hay que reconocer el mérito de tanto de Leonel Fernández, Danilo Medina, como del propio Hipólito Mejía, que formó parte de ese diálogo para buscar el consenso de cómo enfrentar el tema de la migración haitiana. Ese es un tema que ya casi está saliendo de los escenarios políticos, pero el tema del narcotráfico no, porque ustedes se ponen a ver y podrán notar que después que el PRM asumió el poder, como nunca se había identificado personas que tuvieran una vinculación tan directa al gobierno con el narcotráfico como lo hay ahora. Y el último caso es el de Fabio Augusto Jorge, quien ha sido asesor de Zona Franca del presidente de la República hasta hace poco. Es decir, que este señor duró alrededor, tomó los 4 años del presidente y prácticamente uno de ahora, porque fue en mayo que él se emitió un decreto donde lo desvinculaban de ese cargo que de manera honorífica tenía en el gobierno. Pero ese no es el único caso. Hay otros tantos casos más de personas que de una forma u otra han estado ligados al gobierno. Y nosotros hemos visto cómo hay hasta cierto punto un martilleo de parte de algunas personas que hoy forman la oposición política, que a veces uno entiende que, lejos de pensar en el daño que eso le hace a la imagen del país, que de hecho se la produce, aprovechan más
para martillar el tema por un tema político. Y ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque hay que ver las cosas desde el punto de vista de la realidad. ¿Y por qué desde el punto de vista de la realidad y no de lo que en el contexto actual se produce? Porque este señor, por ejemplo, de acuerdo a las informaciones que arrojan las investigaciones, ha venido siendo investigado y ha estado operando en ese tipo de accionar supuestamente, porque no tenemos una sentencia firme para ya dar como un hecho que las imputaciones que a él se le están haciendo obedecen a la realidad. Este señor supuestamente viene operando desde el año 2003, lo que indica que él ha estado maniobrando dentro de ese mundo y han pasado 3 presidentes desde el inicio de sus operaciones, según las informaciones que hasta el momento se han brindado. Y cuando se toca el tema y se dice está ligado al gobierno, él y otras personas más que han sido apresados, sometidos y hasta condenados por droga, no se sabe si esa parte favorece o perjudica al gobierno. ¿Y por qué yo le digo que no se sabe si favorece o perjudica al gobierno? Es que los que han estado anteriormente no pudieron detectar eso, ni nunca como ahora se había detenido tanta persona por narcotráfico. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas que se dedican al narcotráfico principiaron su accionar a raíz del 2020, cuando el PRM tomó el poder, o simplemente en gobiernos anteriores eran ocultados, o las autoridades de la DEA y de la Dirección Nacional de Control de Drogas tampoco se atrevían a apresarlo o sencillamente investigar a esa persona durante los otros gobiernos. O sea, las dos cosas hay que verlas, porque nosotros hemos notado que ciertamente se le ha dado muy duro al narcotráfico y que la cantidad de droga incautada a partir del año 2020, miren, multiplica por mucho toda la que se había recuperado ante 20 años atrás. Hay que preguntarse, porque siempre esa interrogante debe de existir. ¿Es que anteriormente el narcotráfico no permeaba el país, o simplemente las autoridades que estaban antes lo consentían y nunca hicieron nada para contrarrestarlo? Con esta interrogante nosotros nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el diputado Luis Bae dio unas declaraciones en donde acusó a miembros de la Policía Nacional de ejercer acciones de sicariato y que realmente cobran por matar personas y que de una forma u otra esos agentes policiales deben ser sometidos a la acción de la justicia. Ustedes saben que además la Cámara de Diputados habló de interpelar al director de la Policía Nacional por la cantidad de muertos ocurridos en el país. Entonces, él dice que a raíz de haber dado esas declaraciones, le retiraron la escorta y responsabiliza al director de la policía de cualquier cosa que pueda sucederle. Yo creo que cuando ocurren acciones de esta naturaleza y una denuncia proviene de un diputado, de una persona que ha sido electa por la población para de una forma u otra crear leyes y representarlo en el Congreso, una denuncia de esa naturaleza no debe tener como reacción quitarle la escorta que él tiene. Yo entiendo que lo más lógico es que si el jefe de la policía se siente afectado, el Ministerio Público, que de una forma u otra también la Procuradora General de la República es comandante en jefe de la policía, ¿qué debe de hacer? Llamar a ese diputado Luis Bae. Venga acá, mire. Usted ha dado unas declaraciones y usted está acusando a que miembros de las policías forman parte de una banda de sicariato para matar personas y cobrar dinero. ¿En qué se fundamenta su denuncia? ¿Usted tiene alguna prueba de eso? Apórtemela. Y en caso de que él tenga alguna prueba, bueno, pues que se la pueda aportar al Ministerio Público y al director de la policía. Entonces, esas manzanas podridas que hay dentro de esa institución deben ser separadas de ella. Pero jamás podemos quitarle la escorta ni darle del lado a la información. Porque quien la está haciendo es una persona que ha sido electa por la población para que lo represente, por lo que yo considero que eso es un error. Vamos a cambiar de tema, señores, porque miren, el sector empresarial siempre ha puesto la mirilla en tratar de destruir a los trabajadores dominicanos. ¿Y por qué yo le digo de destruir a los trabajadores dominicanos? Porque a raíz de la modificación que se le pretende hacer al Código Laboral, han venido haciendo una serie de planteamientos, a mi juicio, desatinados, tendente a eliminar la cesantía, aparte de querer eliminar la cesantía, han hecho otro tipo de planteamiento de modificación del código donde solo se perjudica a la clase trabajadora y ellos lógicamente cargan con todas las ventajas que motiven a que los ciudadanos dominicanos tengan que emigrar a otros países para entonces ellos desplazarlo por la mano de obra haitiana. Y este país
a como dé lugar, nosotros debemos de preservar nuestra identidad. ¿Y por qué yo le digo esto, señores, que debemos de preservar nuestra identidad? Bueno, de acuerdo a las estadísticas, nosotros tenemos millones de nacionales haitianos residiendo en el país. Y hay números que no nos dejan mentir, porque hay números que provienen del oficialismo solo de lo que nacen en las maternidades del país, que es de lo cual se lleva un registro contable, por lo que yo diría que hay un subregistro, porque no todas las parturientas haitianas paren en hospitales públicos, porque hay muchas de ellas que, dado la gran cantidad de delincuencia y el estado de sitio que se vive en el país, han decidido vender allá en Haití mucho, quitar su negocio y venir a vivir a la República Dominicana, porque ya los haitianos que residen en el país no son única y exclusivamente los que vienen a trabajar en el área de la construcción, en el área agrícola, no. Aquí hay muchos de ellos que han comprado vivienda aquí en la República Dominicana, que están establecidos aquí y que tienen empresas aquí. Y esos empresarios, ustedes pueden estar plenamente seguros que las esposas de ellos no van a dar a luz a los hospitales. Por lo tanto, esos registros no están aquí. Piden los empresarios que se le dé un permiso a esos nacionales haitianos y que se le establezca la zona donde ellos van a prestar su servicio. Entiéndase. Si ellos vienen a prestar servicio en el sector bananero, que su carnet diga que vienen a prestar servicio en un área determinada y que ellos no deben de salirse de ese radio. Pero ¿qué resulta? Que ese pedimento tiene ribetes de inconstitucionalidad, porque usted no puede limitar a una persona que esté en un país a que solo pueda caminar por un determinado territorio. Eso no es verdad. Entonces ya ahí nos verían a nosotros los dominicanos como si estuviéramos un estado de esclavitud para esos trabajadores. Pero ¿qué es lo que sucede, señores? Durante el gobierno del expresidente Danilo Medina se trató de hacer un plan de regularización y el Estado Dominicano invirtió más de 2.000 millones de pesos. ¿Y qué sucedió? Que esos permisos temporales que se dieron, la mayoría de los que viven ilegal aquí en el país no fueron a diligenciarlo. Pero eso sirvió para algo. ¿Para qué sirvió? Para que esos permisos también fueran falsificados, no solo allí en Haití, sino también aquí. Porque todo el mundo sabe que ahí en San Carlos había un lugar donde se falsificaban esos carnets y en Cristo Rey también. ¿Y qué sucedía? Que venían cantidades de nacionales haitianos con esos documentos suplantando la cara del portador única y exclusivamente, y en función de eso la cantidad de personas que entró de manera irregular al país fue bastante grande. Si aquí ahora se habla para complacer al sector empresarial de que se va a carnetizar a nacionales haitianos, bueno, pues sencillamente en las condiciones que está Haití, eso va a provocar un éxodo de inmigrantes indocumentados hacia acá que verdaderamente van a seguir
ensanchando el cinturón de miseria que tiene la República Dominicana. Ahora, yo le digo a ese sector empresarial que asumen postura completamente irresponsable, ¿cuál es el accionar de ellos? Solo quieren beneficiarse de esa mano de obra y el pasivo que se le deja al país con el no pago de la seguridad social. ¿El gobierno le va a importar esa mano de obra para que ellos le trabajen en el sector bananero, en el sector de la construcción, sin ellos pagar la seguridad social, sin ellos cumplir con ninguna de las formalidades legales, y aquellas mujeres que vienen acompañadas de sus esposos cuando den a luz aquí, para que sea el gobierno que le cubra la maternidad, para que sea el gobierno que le cubra los estudios, para que sea el gobierno que le dé los planes de la educación, le compre los uniformes, los calzados, lo lleve y lo transporte en la guagua para ello echarse, como dice el Vox Populi, la paca en el bolsillo en desmedro de la mano de obra dominicana. Así no se puede, porque ustedes ven en uno de los renglones que más se usa la mano de obra extranjera, que es en el sector arrocero. Ellos también se suplen de esa mano de obra, pero ustedes lo ven protestando porque ellos cogen, pagan una mano de obra barata, entonces venden el arroz caro y protestan si el gobierno importa y no quieren que entre lo del DR Casta, que le va a salir mucho más barato a la población dominicana. No, porque no podemos destruir la producción nacional, pero ustedes, buenos sinvergüenza, están destruyendo la mano de obra nacional. Ustedes sí la pueden destruir, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Muy buenas tardes. Héctor Cáceres, Conciencia y Lógica, desde la capital, Villa Consuelo. Óigame bien, el problema de la droga y el problema de que caigan supuestos funcionarios o funcionarios no le hace ni ji a los políticos. ¿Por qué lo digo? Porque si el jefe de la policía se atrevió a decir en ese tiempo, hace como 10 o 15 años atrás, que habían 34.700 y pico de puntos. De ese tiempo hasta acá no se ha reducido ninguno. Cuando usted agarra a una gente que trabaja en un sitio de eso, dice que paga su peaje, 10.000 y 15.000 y 20.000 pesos semanal a la policía y no pasa nada. Entonces, el otro día hubieron 12 personas de los que manejan guagua pública para llevar los niños. Entonces, si lo permea a ellos, que son adultos y tienen buen cerebro, y usted tiene un punto, 34.000 puntos en todos los callejones del país, usted no está pensando en los niños, ni está pensando en nadie, y no puede ser ilegal, puesto que aquí en un furgón en Nueva York sale de aquí, de X puerto, de X dueño, y no hay un preso. ¿Me comprende? De una. El tema de los vecinos, los políticos, el sistema político completo, parece que habló a Washington o a Inglaterra, y todo lo que ellos dicen está bien. ¿Por qué? ¿Y en qué cabeza cabe que una media isla tenga un presupuesto de 1 billón más 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 millones más y no haya ni luz ni agua? No se le puede dar educación y ni se da explicación de en qué se gasta el dinero. Entonces, no tenemos una base sólida para dialogar sobre ningún tema, ninguno, que necesite un análisis justo. Tenemos una base para discutir cualquier cosa, carente de conocimiento, carente de prueba, carente de todo, que no se pueda decir nada. ¿Por qué? ¿Y cómo justificamos que en cada callejón hay un punto de droga y la policía ni cierra ni sabe de nada y el tipo paga un peaje y decimos que es ilegal y tiene 20 años operando ahí? Y todo el mundo lo sabe.
Y después vamos a crear y que un centro para proteger a los niños. 200 muchachitos, 300 que viven alrededor de 2-3 puntos de droga, lo más cercano. Entonces, vamos a crear algo. ¿Y por qué no quitamos el punto? Porque es un negocio, porque estamos apoyando eso, porque eso es lo que queremos. Entonces, son temas que no se pueden hablar. Es mejor hacerse el loco y no hablemos de nada. ¿Por qué? Porque si se profundiza, entonces, pero que hay unos intereses. Y antes que tenían los supuestos empresarios, hacen su fortuna con la mano de obra dominicana. Pagándole bonos, pagándole vacaciones, con todo y eso, ellos tienen ganancias y su empresa prosperan. Ahora quieren coger la mano de obra haitiana para cuando lo voten no darle 5 cheles, como se ha oído 1 millar de veces. Los bajan a trabajar un mes, cuando no le quieren pagar, buscan la camión y se lo llevan todo. Dígame. Y ahí no aparecen los derechos humanos, ahí no aparece nadie a defender a nadie. Pero sí fue venir Juanejilla de los Palotes a decirle a los dominicanos que el aborto, que si esto, que si lo otro, que aguántese, y los derechos humanos, y usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nada es sostenible, nada. Los políticos son toditos preparados, hablan muy chulo, pero todo lo que tocan del pueblo dominicano lo convierten en basura para el pueblo. Ellos son toditos multimillonarios. ¿Usted cree que alguien que se respete es para decirle que la familia de Danilo Medina devolvió 3.000 millones? ¿Cuánto le robó al pueblo? A lo mejor 15.000 o 20.000. Y entonces, y de eso, entonces el pueblo tiene que pagar, crear miseria y meterle 7 millones de vecinos. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el ser justo? Y el que dice que eso es verdad, sabiendo que tienen 20 años diciéndolo, es su enemigo, ese hay que matarlo, ese, no sé, enemigo de los políticos. No, pero enemigos de los políticos son enemigos del pueblo y quieren aniquilar al pueblo, porque no es verdad que usted siendo profesional, a usted le dan 2, 3, 4, 10 empresas y usted la quiebra toda, pero póngala a funcionar, pellique, búsquese su chelito, hágase rico en buena ley dejando beneficios. No, usted no hace eso, usted la quiebra, y después que la quiebra quiere venderle el solar y coger el cuarto prestado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Con esa participación nos vamos a la pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. No hay problema, sí, está bien.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, señores, miren, aquí nosotros tenemos en la línea a Fernando Ravelo y queremos preguntarle, Fernando, yo sé que esta hora es muy complicada para ti, sobre todo porque el torneo de béisbol inicia hoy. ¿Qué tú nos puedes decir acerca del conjunto de los Tigres del Licey? Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, la verdad que el equipo ha estado trabajando, el equipo de operaciones, la cabeza de Aldo Vicente, pues han estado con todo su grupo conformando un buen equipo para este torneo. Se han traído 10 importados de mucha calidad, entre lanzadores y jugadores de posición. Entre ellos hay un jugador que es Conain, que es un Grandes Ligas fijo del equipo de los Marlins, que por una lesión que tuvo en uno de sus hombros, pues no completó todos los turnos que a veces los equipos de Grandes Ligas quieren que esos muchachos jóvenes tengan, y entonces por eso nos dieron la oportunidad y la posibilidad de que pueda venir a jugar a República Dominicana con los Tigres, entre otros. Hay mucha expectativa. Hoy es un partido de, pues, mucho morbo, se puede decir, porque el año pasado fue la final escogido el Licey. Los Leones obtenieron la victoria de una forma dramática y todo el mundo está esperando ese partido inaugural entre los eternos rivales de la capital. O sea que en esa parte hay mucho. Las boletas están, si no me equivoco, si no están completas, están casi todas vendidas. Creo que quedan solamente parte de los bleachers y casi todo lo demás está vendido. Solamente se puede chequear por Huepa Tickets a ver si quedan. Y el equipo está bien conformado, con buen balance, velocidad, juventud. Hay unos cuantos veteranos, porque a veces le dicen viejos, no, veteranos de esta liga, que conocen nuestro béisbol. Y yo creo que se ha hecho un gran trabajo de la parte de operaciones de béisbol y Aldo Vicente. De manera extraoficial, se ha dicho que el partido de hoy pudiera estar abriendo César Valdés. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, César Valdés es el lanzador abridor por el equipo del Licey. Es el abridor de hoy. ¿Tienes el conjunto ya preparado una rotación de abridores para los próximos días? Sí, ahora mismo se la puedo dar, si me da un segundito, que estoy entrando al parqueo y a ver si la consigo en un minuto, la tenemos por ahí. Un segundito, ya la tengo. Sí. La rotación abridora de los Tigres para los primeros 5 partidos es César Valdés hoy. Mañana Cameron Gann contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco. Pasado mañana contra los Gigantes aquí en la capital, Paolo Espino. Luego va contra el Escogido como visitante Radamés Liz, el veterano. Y entonces el 19 contra las Águilas en Santiago va el joven Albert Abreu. Son los 5 lanzadores para los primeros 5 partidos de los Tigres del Licey en esta temporada. Bueno, ¿esperan alguna integración en términos inmediatos fuera de lo que me mencionaste ahí? ¿Qué novedoso tenemos para el conjunto de los Tigres en estos días? Bueno, se siguen integrando. Por ejemplo, Sergio Alcántara todavía no ha entrado, es un jugador que siempre es importante para el Licey, entre otros jugadores nativos que no han terminado, y otros que algunos, por ejemplo, que estaban en taxi squad, como se llaman en Grandes Ligas, con los equipos que estaban en playoff, que están llegando. No podemos mencionar nombres porque no sé las fechas. Exacto, después entonces un anuncio y dice que viene fulano y no llegó, y entonces, pero sí se esperan unas 3 o 4 incorporaciones de jugadores de cartel y que son importantes para el Licey en los próximos días. Fernando, sé que está muy ocupado. Gracias por el aporte, y los amigos televidentes en verdad te agradecen siempre la participación tuya, que es muy importante. Siempre a las órdenes, siempre estamos disponibles cuando lo necesiten. Ok, hermano querido, gracias. Así que estos micrófonos siempre están abiertos para ti. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar a Fernando Ravelo y cuál es la rotación de lanzadores que tendrá el equipo. El torneo
comienza hoy. César Valdés es un muchachito que apenas tiene 40 añitos, ustedes me entienden. Pero la verdad es que entró en excelentes condiciones físicas, parece que trabajó mucho, que trabajó muy bien su cuerpo y la fanaticada espera mucho de él, porque ese es un brazo de goma, un brazo que uno puede decir que son de aquellos que prácticamente no le duele a nadie, que son brazos de estas pelotas que en las grandes ligas no están ni que esperando y teniendo ciertas limitaciones. Bueno, señores, vamos a completar ya, vamos a decirle que el conjunto de las Estrellas Orientales estará recibiendo al conjunto de los Toros del Este, mientras que las Águilas Cibaeñas estarán recibiendo al conjunto de los Gigantes. Esos son los 3 partidos que hay programados para hoy y la apertura oficial será en el Estadio Cibao, de este que es el principal pasatiempo de la República Dominicana, que en el día de hoy pudiéramos decir que el país se divide en 6, porque cada fanático le da seguimiento a su equipo. Y como su nombre lo dice, fanático, porque cuando una persona simpatiza por un equipo de béisbol, no importa lo que usted le diga, para él ese es el mejor. Por eso es que las discusiones en pelota, en política y religión a veces se tornan irreconciliables. Lo que uno puede pedirle a la población dominicana es que esta es una época para nosotros disfrutar. Se da mucha cuerda por aquí en la pelota. Hay quienes asumen eso de una manera muy personal y hasta pelean y no hay necesidad de esto, porque esto se hizo para nosotros poder disfrutarlo. En el día de hoy también, oigan bien, inicia el béisbol de invierno en Venezuela y allá en México. En Puerto Rico comienzan en el mes de noviembre. Hay muchos de esos jugadores boricua que en principio se integran a la liga nuestra aquí y se preparan con anticipación. De hecho, ellos vienen, juegan unos cuantos partidos aquí, se ganan unos chelitos y llegan che allá al béisbol de Puerto Rico. Por eso es que ustedes muchas veces ven que cuando llega la serie del Caribe, muchos de los jugadores que ustedes lo vieron aquí recibiendo y dando palo, entonces lo ven jugando allá con otros equipos. De todas maneras, nada, vamos a ver qué es lo que trae este torneo, quién es que va a salir por la puerta grande, y me alegra sobremanera que este torneo se le haya dedicado a don Juan Marichal, Juanito, como cariñosamente le dicen en su pueblo natal, ya que es un miembro de Coppertown, ha sido un lanzador formidable, por eso está en ese sitial, y es de lo que jugaba el béisbol romántico cuando se tiraban la nueva entrada y donde muchas veces esos lanzadores tenían que autorrelevarse y pichaban hasta 16 entradas, así como ustedes lo oyen. Vamos a cambiar de tema, señores, porque en la ciudad Juan Bosch hubo ciertos niveles de protesta en esta ocasión por la falta de servicio de autobuses de la ONSA. Ustedes saben que ese es un lugar que realmente se creó y tiene mucha vivienda, es un lugar bastante acogedor, pero ¿qué resulta? Que el que vive en ese lugar se encuentra hasta cierto punto apartado. Se le prometió un transporte de ONSA que ciertamente ha venido supliendo ese servicio, pero el que no tiene un vehículo propio para vivir en ese lugar se ve en una situación bastante complicada. Entonces, cuando ese servicio de la ONSA no opera con la suficiente eficiencia,
esa persona muchas veces se sienten maniatadas y muchas veces uno va a esa parada de la onza que está ahí al lado del quinto centenario y uno se queda sorprendido, señores. Miren, ahí hay una cantidad de vehículos averiados que es bastante grande y muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué nosotros tenemos que tener tanto déficit en el transporte si ahí hay vehículos parados por una cosita completamente sencilla que ustedes pudieran decir, mira, si ellos cogen 2 o 3 guaguas para ir reparando, pueden reparar hasta 10, diría yo. De quitándole, ellos hacen el listado de todas las piezas que se necesitan de manera general y pueden habilitar todas las que estén ahí cuando lleguen las otras piezas, irselas incorporando a las que ya le han sacado otras y mantener un servicio más estable. Pero realmente no es así, no lo hacen de esa manera y tenemos un servicio completamente deficitario. Y eso no debe suceder porque son muchas las personas que se suplen de ese servicio tan importante y uno ve que el Estado hace grandes inversiones y ya yo veo que por ahí andan algunos sindicatos choferiles anunciando, ¿ustedes saben qué? Que van a hacer una huelga porque el gobierno le da cierto subsidio y se lo pretenden retirar y algunos de ellos amenazan con llevar el transporte, el pasaje de 35 a 90 pesos. ¿Ustedes saben lo que significa eso? De 35 a 90 pesos. Entonces nosotros no tenemos un aumento salarial y una mala distribución inclusive de parte del Estado Dominicano en lo que son las oficinas públicas. Allá el municipio Santo Domingo Este concentra una gran cantidad de trabajadores, pero aquí no hay ni siquiera un estudio de factibilidad, aquí no se hace un estudio comparado y uno pudiera decir, mira, a propósito de que queremos hacer una modificación del Código Laboral, sobre todo para cambiar los horarios, que esa parte se habló, para evitar cierto congestionamiento en la capital y disminuir el impacto de los tapones. Ustedes se imaginan que el Estado Dominicano haga una evaluación y determine la cantidad de trabajadores que a nivel público vive en Santo Domingo Este y la cantidad que a diario tienen que desplazarse de allá para el distrito, porque Santo Domingo Este es, como quien dice, una ciudad dormitorio donde la gente sale en la mañana y va única y casi siempre va a dormir. Si con la cantidad de terreno que nosotros tenemos allá, entonces el Estado, parte de esas oficinas públicas, la pone allá. Ustedes saben que allá en Santo Domingo Este, la Dirección General de Pasaporte, nosotros tenemos terreno en Santo Domingo Este que encaja bien. Y ese es un lugar donde a diario va mucha gente. Pero ¿qué es lo que sucede? Cada que tiempo un ciudadano tiene que ir a buscar un pasaporte. Eso se tarda mucho tiempo, de manera pues que la Dirección General de Pasaporte puesta allá, bueno, pues sencillamente eso descongestionaría mucho todo el tránsito, sobre todo en ese sector de la feria donde hay tantas oficinas gubernamentales. Por ahí usted no puede pararse. Todo eso vive completamente abarrotado, mucha oficina del Estado ahí y esa cantidad de vehículos. Entonces, vamos a tratar de sopesar un poquito mejor las cosas y buscar, ustedes saben qué, el bienestar colectivo, porque de esa manera nosotros disminuimos bastante el tema de los tapones. Miren, vamos a cambiar de tema, señores, y vámonos al ambiente político. Ustedes saben que dentro del PRM
hay muchos precandidatos a la presidencia, como es normal, porque ahora mismo es el partido que está gobernando, es el partido que ha sacado la mayor votación en las dos últimas elecciones. Y ustedes saben qué sucede, que cuando ustedes ven las encuestas y se mide la tasa de popularidad de los partidos, se darán cuenta que los dos que tienen mayor posibilidad de optar a la presidencia son la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo mencioné en ese orden porque lo hago es a raíz de los resultados de las últimas elecciones que se presentaron. Aunque el Partido de la Liberación Dominicana últimamente ha dicho que tiene una mayor cantidad de simpatizantes que la Fuerza del Pueblo, eso no se reflejó en las elecciones. Lo que sí yo me atrevería a decir, que el PLD tiene una mayor estructura que la Fuerza del Pueblo, sobre todo por ser un partido nuevo. El PLD gobernó durante unos 20 años y tiene presencia en el país entero. La Fuerza del Pueblo tiene muchos simpatizantes y nosotros los que vivimos aquí en la capital diríamos que sí, que es el partido que está en la segunda posición, porque cada vez que usted conversa con alguien aquí, le dice que tiene más que el PLD. Ahora, hay lugares apartados del país que todavía la Fuerza del Pueblo no ha podido construir una estructura, pero que sí tiene el PLD allá. Y eso es lo que va a hacer que dentro de esos dos partidos haya una lucha bastante titánica para ver quién es que va a ocupar el segundo lugar. Me está haciendo señas ya el señor director que hemos concluido. Será mañana Dios mediante cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.